que mire este informe de Mario Martí que nos da el pie para hablar con Pablo Mendelevich. Ayer en Telenoche, con toda la prosa de Mario Martí, es muy divertido, escúchelo. La asombrosa realidad de estos tiempos nos está mostrando la peor cara del infortunio argentino. Parece que estamos condenados a repetir los errores del pasado. Y por errores en política llamamos con cierta indulgencia a dinero mal habido, retornos, coimas, sobreprecios, negociados, robos, en una palabra. Pasó en la década de Menem, parecían los años locos. El poder festejaba con pizza y champán. La década de Menem tuvo valijas como las de Antonini, Wilson y Uberti. Pasaban por Ezeiza como si nada. Hay que tener memoria. La prensa es la que a mí me condenó. Yo creo que la gente, el pueblo, no. Si María Julia fue el ícono de la fiesta menemista y hasta hoy debe rendir cuentas en la justicia por su omnipotencia y su codicia, ¿qué futuro debería esperarle a Ricardo Jaime, por ejemplo, suerte de bon vivant nacional y popular? El escándalo IBM Banco Naciones de 1994, coimas por $21 millones. En 2009 los acusados reconocieron su culpabilidad en el hecho y fueron condenados a 2 y 3 años de prisión. ¿Qué pasará el día de mañana con la oscura trama de Chicone Calcográfica y la máquina de hacer billetes? Parece un grupo de rock, por su nombre, pero al vicepresidente Amado Vudú le hará borrar la sonrisa algún día. Yo solamente puedo afirmar lo mismo que dije siempre, que llevé ese dinero prestado al Ministerio de Economía. No hace mucho una ministra de Economía guardaba bolsas con miles de dólares alegremente en el baño de su despacho. Y los hermanos Jogländer, cuando están fuera de la cárcel, hacen las viviendas que debería hacer el Estado. En estas historias simétricas, el denominador común es la guita. La pasmosa realidad indica que alguna vez en Argentina voló por los aires una fábrica de armas y casi se lleva puesta a una ciudad entera. Como ahora, un tren mata a sus pasajeros casi inexplicablemente, o se produce la conspiración de los arroyos subterráneos para matar a más de 50 personas y desconsolar, tal vez de por vida, a casi 1 millón de inundados. No hay que buscarle muchas vueltas. La plata que se llevaron hubiera servido para que todo esto no ocurra. Pero ya es tarde. Empecinados en acumular poder hasta sofocar las críticas e inventarse un mundo de cuentos y fantasías, los gobernantes argentinos se miran al espejo y creen ver una revolución redentora a todo galope. Y no, es el pasado que vuelve. Bueno, ahí estaba el informe de Mario Martí presentado anoche. Decía Hernán mientras lo miraba por un monitor, de cuántas cosas uno parece que se va olvidando porque una va tapando la otra, ¿no? Pero ahí están. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? ¿Todo esto pasó? Todo esto pasó y sí. Yo no sé, en realidad no lo sabemos, ¿no? Si lo que ahora se está por revelar o lo que empezó a revelarse es más de lo mismo o es una cosa nueva y más grande. Porque acá estás hablando, se está insinuando que Néstor Kirchner era el socio de Báez, de Lázaro Báez. Claro, Kirchner de Báez. De Báez. Pero no en la misma jerarquía, sino que era algo más Néstor Kirchner. Estaba por encima. Que Báez. En alguna empresa fueron socios incluso, o sea, esto decirlo no es pecar, digamos, hasta fueron socios, figuran como socios en alguna empresa. Pero la cuestión es si había una organización de negocios en la cual a algún lado iba a parar esa diferencia de plata que dijo Fariña al programa de La Nata el domingo, cuando dice que las licitaciones se hacen por 100 millones y después cuestan 60. Sí. ¿A dónde van a parar los 40? Bueno, probablemente esos 40 son los que integran estos bolsos, no eran valijas, eran bolsos,
Pesaban y todo, Sí. tenían pesaje. Los tienen que pesar porque no te vas a poner a contar esa cantidad de billetes, Billete por ¿no? billete. Llegaron a trasladar, según Fariña, 12 millones de euros. Sí, Es mucha plata eso. sí. Entonces, Pero pará, vos te comiste un capítulo. no, el de ayer, ya sé. Ayer vos- dijo que nada de lo que dijo es verdad. Bueno, Y que gana 30.000 pesos por mes. Primero 6, le dijo Real, y dijo no 30 con regalías. claro. Ayer lo que aportó, Fariña siempre aporta algo, ¿no? Ayer aportó una enorme cantidad de confusión. Sí. La pregunta es ¿para qué lo hizo? ¿Por qué aporta confusión? ¿Se asustó? Yo no sé si se asustó, si lo asustaron. Acá hay Alguien le contactos- dijo, le dio la idea, le dijo, mira, tu mejor defensa, se habla de Burlando, de un encuentro con Burlando el fin de semana por Palermo, y que sería quien le habría dicho, ya él atento a que esto iba a salir, mira, andá por este lado porque es tu única defensa. De la El pro- Casa Rosada levantaron algún teléfono. El problema con Fariña es que es un fuera de norma. Es un chico de 26 años, muy expansivo, muy locuaz, muy lenguaraz, Sí. que si vos sos abogado de Fariña y le das una estrategia y le decís, mira, andá al programa de Real y lo que vos tenés que mostrar es esto, esto y esto. El muchacho ahí suelto, él solo, con él mismo, dice, muchas veces puede desbordarse. Yo me lo imagino al abogado de Fariña ayer frente al televisor agarrándose la cabeza varias veces. A ver, Porque yo- lo que te queda es una enorme confusión con un argumento de fondo que no cierra por ningún lado. Esto de que él le armó la cámara oculta a la nata, que la nata Sí, le armó increíble. él. Es un disparate. Realmente, para un cuento de Borges podría estar bueno, pero Increíble. de espejismo. Tengo pero- algunas preguntas puntuales para hacerte. El gobierno nacional, obviamente, a todo esto hizo mutis por el foro. Ayer, y esto pasó desapercibido, o el gobierno intentó que pasara desapercibido, Batela, de la UIF, estuvo sentadito allí en el acto de Cristina. Recordemos, para quien no lo sabe, la UIF es justamente el organismo que se dedica, supuestamente, a investigar los casos de lavado de dinero. Hace poco habló la ex titular de la UIF que decía que en realidad hoy se dedican a agarrar perejiles y que está muy politizada la UIF. Bueno, ayer estaba y colgaron en la página oficial una información que decía que la UIF dijo que iba a investigar todo el tema después de lo que fueron las denuncias públicas. Pero el gobierno nacional hizo mutis por el foro de este tema. Hernán decía hace un rato que había estado hablando con un abogado que le decía que lo que hizo ayer Fariña, diciendo que él sabía que lo estaban grabando, fue todavía complicarse aún más. Porque podían decir, bueno, si sabía que lo estaban grabando y dijo todo lo que dijo, entonces sí puede ser utilizada esa cámara oculta como prueba en una investigación judicial. ¿Esto es real? Exactamente, eso es lo que yo creo, que él se está en esta defensa, que no sé quién le aconsejó o si es su personalidad que lo gana, él está dando elementos para que en un futuro juicio, que todavía no existe, esto lo complique más. Pero no se sabe ni quién, todavía no se sabe quién es, de dónde viene, de dónde sacó la plata, no se entiende, no se termina de entender. Entonces, creo que primero no tenemos que poner todo el foco en Fariña. Fariña tiene resonancia con farándula, ¿no? Sí. La farandulización del caso me parece que es un poco distractiva, más allá de que el gobierno creyó en esta estrategia, me parece una estrategia equivocada desde el punto de vista del gobierno. Me parece que le va a salir mal eso. Después, si querés, te digo por qué. A ver. Pero más allá de eso, creo que acá lo que no hay que perder el foco es que acá hay una investigación periodística de alta calidad que hizo Periodismo para Todos Sí. y que sigue. El domingo que viene sigue y el otro tal vez también. Entonces, guarda que esto es como, en ese sentido se parece al Watergate. En el problema de la investigación que hicieron Woodward y Bernstein en el año 72 sobre la mano de obra desocupada, diríamos acá, los plomeros que pusieron los micrófonos en el Partido Demócrata para espiarlo y que no se sabe quién los había mandado, el problema fue que Woodward y Bernstein seguían publicando en el Washington Post nuevas notas. Entonces los protagonistas, incluyendo Nixon, no sabían cómo reaccionar porque no sabían qué material tenían los investigadores. Acá es igual. Acá el problema no es Fariña. El problema es la investigación de la Nata y los nuevos elementos que tiene la Nata, que yo, si fuera Báez, estaría preocupado por eso, no tanto por Fariña. ¿Entendés? Me parece que... Bueno, dicen que Báez está preocupado, en verdad, ¿no? Y que estuvo en Buenos Aires, de hecho, que miró desde aquí el informe de la Nata. Ahora, la pregunta es, te hago preguntas que me hacía yo durante estos días. Habiendo tenido investigaciones en la justicia del tipo de Antonini Wilson, donde era un avión
con funcionarios, había involucrados funcionarios del gobierno, había una valija con una cantidad de dinero que no tenía por qué estar ahí. El vuelo estaba siendo utilizado con funcionarios ejerciendo funciones y la investigación, bien, gracias, todo pasaba por Antonini Wilson. Lo que pasa con Vudú y el tema Chicone, ¿no? Digamos, con una supuesta connivencia de funcionarios del Estado para levantar una quiebra en pos de intereses. Y no pasó nada. Acá, ¿cómo probás la relación entre Lázaro Báez y Kirchner? Digo, si no termina todo en... si avanza más allá de las denuncias públicas de Fariña. Digo, está bien, llegaste a Lázaro Báez. ¿Cómo probás la relación Nuria, en términos judiciales? Yo no soy muy optimista respecto del avance de una eventual causa judicial que se lleve adelante para investigar esto. No soy muy optimista porque la justicia, en muchos aspectos y sobre todo la justicia federal, está cooptada por el gobierno. Ya sé. ¿Cuál es la pregunta que viene? Si está cooptada por el gobierno, ¿para qué quieren ahora colonizar la justicia mediante la democratización de la justicia? Porque la justicia son muchas cosas, son muchas partes, y el gobierno controla algunas partes, en algunas en forma grosera, como el caso de Ollarvide, y en general la justicia federal, el fuero federal, y en otras no, y por eso le fue mal con el tema Clarín, donde hizo todo lo posible, apretando jueces y haciendo de todo, para conseguir algo que el gobierno no consiguió. Por eso es que va por más. No es que el gobierno va ahora a buscar el control de la justicia. El gobierno ya controla una parte de la justicia. Por lo tanto, yo soy muy pesimista en cuanto a que la investigación por lavado de dinero de una organización que lo involucra al propio Néstor Kirchner y a la propia Cristina Kirchner, porque su cercanía con Lázaro Báez no necesita ser probada, es clarísima. Entre otras cosas, estamos hablando del empresario de la construcción, que le regaló a los Kirchner el mausoleo de Néstor Kirchner, donde está hoy sepultado Néstor Kirchner. Esa plata para hacer ese mausoleo la puso Lázaro Báez, que es una metáfora mayor que esa. Entonces yo no soy muy optimista respecto de que la justicia vaya a progresar esto, por lo menos ahora mismo. Quizás, pero esto es una cosa de largo plazo. Quizás el día que la familia Kirchner deje de estar en el poder y deje de controlar la justicia, ahí ¿Vos una crees causa... que ahí sí puede avanzar? Sin duda. Y hoy, ayer la presidenta se mostraba como si nada de esto la rozara, pero no solo se mostraba hacia el afuera en lo discursivo, se mostraba hacia el adentro, digamos, muchas veces pasa que ante temas álgidos se ven caras de tensión totales, y ayer de verdad era como si nada de todo esto hubiese pasado y todo terminara en Fariña, Karina Jelinek, la hija de Calabró y demás. Bueno, ahí la pregunta es, ¿eso es histrionismo? ¿Qué crees vos? En las clases que tomó con Andrea del Boca, ¿o es un tema de personalidad y de altibajos que justo la encontró a la presidenta de muy buen humor en la parte alta, y entonces por eso daba esa... Por ahí daba eso. A lo mejor es eso. La única hipótesis que yo no creo es que esto no le preocupe mucho. Entonces yo creo que sí le preocupa mucho. No digo que estaba disimulando, digo que a lo mejor era una cuestión más fisiológica que le permitía estar de muy buen semblante. Bien, ¿pasamos a otro tema? Sí, cómo no. Otro de los que centra también la atención, en este caso la democratización de la justicia. Ayer distintas cuestiones, por un lado movilización frente a las puertas de tribunales de parte de la oposición, el CELS, Horacio Berbisky, allí exponiendo. Hoy estaba leyendo recién que intentó como bajar el tono a los cruces que tuvo con el secretario de Justicia, que le propuso reformas de palabras que la verdad son bastante graciosas. Y alguna cosa más había respecto a la información sobre esto, es que empieza el paro de judiciales, ¿no? De hoy hasta el viernes. ¿Cómo sigue? Mira, de esta reforma judicial está todo el mundo en contra. Incluso muchos oficialistas te dicen por lo bajo que es cualquier cosa. Que es cualquier cosa porque es cualquier cosa dos veces. Una conceptualmente y otra porque las leyes están mal hechas. Sí. Son berretas, están mal escritas, tienen errores. Que fue un poco lo que ayer le fue a decir Berbisky al viceministro de Justicia, a Julián Álvarez, en el Senado, que el tema de la ley de cautelares, así como está, va a favorecer al Grupo Clarín. Eso fue más o menos el argumento de Berbisky. Y Álvarez, bien al estilo de los muchachos de la Cámpora, lo que hizo fue prepotear, decir la política socalera,
como dijo la patria. Sí, lo único que hacía la patria era, socalera. Sí, era favorecer la ensalada que intentan hacer los medios de comunicación. Basta de darle argumentos a la patria socalera. Claro. Contá qué es la patria socalera. Se refiere al zócalo, pero no sabemos si es el zócalo de tu dormitorio, Sí. que es bajito, O el de la zócalo. televisión. Ah. O el de la televisión, la patria socalera. Me parece No que lo tiene explicó, más que ver con lamentablemente. Ahora, me parece que este muchacho estaba ahí frente a senadores que, bien o mal, del oficialismo, de la oposición, bueno, básicamente los del oficialismo, pero tenía sentado a Aníbal Fernández, bien o mal, te puede gustar o no, pero son todos políticos de fuste, son todos políticos de una enorme veteranía. Que vaya este muchacho, que escribió una reforma de la justicia junto con Zanini, Sí. para burlarse de todos los demás, por lo menos suena un poco petulante. ¿Alac? ¿Qué pasó? Porque ahí estaba. No casi no abrió la boca, Alac. Sí. El ministro casi no Estuvo en abrió la boca. silencio, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque es muy difícil defender la reforma. Sospecho que no está de acuerdo en muchos aspectos, que estaba más de acuerdo con Berbisky que con su viceministro, pero tampoco lo puede decir ahí. Ahora, este cortocircuito te muestra varias cosas más allá de que ahora le quieren bajar el tono. A ver. La primera es que estas 6 leyes las redactaron Zanini, que es la materia gris de Cristina Kirchner, la verdadera materia gris, sobre todo jurídica, y Julián Álvarez, Sí. el chico de la Cámpora que está como número 2 en el Ministerio de Justicia. Sí. Entre ellos dos redactaron. En un momento dado, nadie más, no intervino nadie más. A eso le llaman debate. El debate era entre Zanini y Julián Bueno, Álvarez. es un debate. Con Castillo acá debatimos todas las mañanas entre Claro. nosotros dos. Sí. Pero en un momento dado, cuando le reprocha Álvarez a Berbisky, le dice, hubieras hecho antes tus objeciones, antes de que lleguen los proyectos al Congreso. Sí. Lo cual está asumiendo que Berbisky es parte del gobierno, ¿no? Y Berbisky le dice, no, sí, yo me enteré que había una ley, pero a mí no me la mostraron. Claro. Entonces, invitaron lo que a está diciendo participar. Álvarez es que esto había que debatirlo en la Casa Rosada, que el debate fue en la Casa Rosada y vos no estuviste. Eso Claro. está diciendo. Pero los debates no son en la Casa Rosada. En la Casa Rosada se hace el proyecto, pero el debate se hace en el Congreso, a donde el senador Aníbal Fernández dijo, no le vamos a tocar una coma, no va a haber discusión, porque esto ya viene preparado. Palabra textual de Aníbal Fernández, ya viene preparado. Sí. Viene preparado por 2 personas. Entonces, la oposición se enojó, se ofendió y no apareció en las reuniones de comisión. A eso Álvarez dice, bueno, los que no vienen a debatir, ¿cómo no vienen a debatir si le dijeron que era un entretenimiento? Que ni los iban a escuchar. Que era un entretenimiento porque no los iban a escuchar. De hecho, al único que escucharon fue a Berbisky. Y había otras 5 ONGs de mucho prestigio ahí, que cuando les tocaba el turno, Álvarez se mandó a mudar, y Alac también, se fueron. Bueno, se tenían que ir. Che. Bueno, ¿Sabés a dónde se también. tenían que ir? Eso es mejor, esa es la mejor de todas. ¿Al baño? ¿A dónde? No. Muchachos, lo siento, pero no tengo tiempo, me tengo que ir al debate en diputados. ¿Y el diputado qué hizo? Pasó 5 minutos, Sí. habló, no contestó una sola pregunta y se fue también de ahí. Supongo que ahí habrá dicho que se tenía que ir a un consejo de libertad, no sé. ¿No habría fútbol o algo así? No, realmente, mira, te voy a decir para que se entienda. Lo del debate de estas leyes de reforma judicial es una tomada de pelo. No hay tal debate, no existe ningún debate. Esto lo quieren sacar con fritas, en forma automática, rápido, ya mismo, y estén como estén. ¿Va ¿Por a qué? salir? No sé. Pero esto es lo que genera la reacción de la Iglesia. Sí. Viste El que primer documento fue del Papa. Y nos veníamos preguntando, ¿y el Papa qué va? ¿El Papa va a influir en la gente? ¿Vos creés que ayer el episcopado no tuvo, Monseñor Arancedo, no tuvo algún contacto con el Papa? ¿Vos decís que hubo una bajada de ¿Vos creés que línea el de Papa no Francisco sabe? diciéndole frena esto porque... Al revés. Claro, frenar la reforma, larguen el documento. ¿Vos creés que al Papa a Bergoglio no le avisaron que el episcopado estaba por sacar un documento durísimo, diciéndole a Cristina Kirchner, ojo que se está llevando puesta la democracia? ¿Por qué? Porque no se puede sacar una reforma judicial de esta envergadura sin debate. Sí. Es eso lo que dice la Iglesia. La Iglesia no dice, la ley tal en el inciso cual, no dice nada de eso, no se mete en las 6 leyes. Sí. La ley lo que les está diciendo al gobierno, que es irrefutable, es, ¿por qué el apuro? Sí, ¿Por qué porque el el apuro? apuro y ojo que se debilita la democracia. con Claro, esto, ¿no? exactamente. Eso me parece que es lo Ahora, yo más me grave sigo de todo. haciendo la misma pregunta, Nuria, desde el primer día y nadie me la puede contestar. Es algo que yo estoy perdido, no lo entiendo. Si Cristina Kirchner se da cuenta, como nos damos cuenta todos, que estas leyes o parte de estas leyes no pasan del Poder Judicial, no lo pasan.
porque van a ser declaradas inconstitucionales y en última instancia van a ser declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. ¿Para qué hace todo esto? ¿Por qué crees? ¿Para terminar con un plebiscito? Mira, y esa es una posibilidad, la única hipótesis que se me ocurre, es que ella lo que va a hacer es demonizar al Poder Judicial, lo va a castigar con una campaña feroz en los próximos 2 meses, y después, cuando en el momento en que el Poder Judicial le declare inconstitucional las leyes, el argumento del gobierno de ella va a ser: ¿vieron que es una corporación? ¿Se dan cuenta que esto es una corporación que nunca se va a poder reformar esto porque ellos se defienden a sí mismos? No, yo le voy a consultar al pueblo. Hagamos un referéndum. Entonces las preguntas al pueblo son: ¿quieren la reforma judicial? ¿Sí o no? ¿Quieren, bueno, te paso, ¿quieren una reforma constitucional? ¿Sí o no? ¿No tienen ganas de que ellos sigan al poder? ¿Sí o no? Ahí te lo meten, te calzan. ¿Entendés? ¿Vos crees que la reforma de la Constitución va a ir metida dentro de un plebiscito, sí o no, a la democratización de la justicia? ¿Sabes en qué me baso? No es que lo crea, sino que me baso en el antecedente de Santa Cruz. Néstor Kirchner hizo eso, exactamente eso, en el año 98. Hizo una reforma constitucional, la segunda que hizo en Santa Cruz, metió 3 cosas. Una era una reforma de diputados, la otra era el Consejo de la Magistratura y la tercera era la reelección eterna del gobernador en Santa Cruz. ¿Querés más antecedentes? Por lo pronto, después del 2005 y lo que fue... ¿2005 fue la del campo o no? 2008. 2008. Es el proyecto que más lío armó, ¿no? Digo, que más voces en contra de los distintos, no solo de la oposición política, sino también de otros tantos sectores levantó, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí fue muy importante, eso fue muy importante en la historia del kirchnerismo, y me parece que no quiero cerrar este comentario sin decirte que estamos viviendo esta semana, una semana muy importante también en la historia del kirchnerismo, por 2 frenos que se le aparecieron. Uno es la interna propia de ellos, que hay un debate que lo mostró ayer el viceministro con Berbige. Berbige es un ministro sin cartera prácticamente. Eso es muy importante. Y todavía más importante es la marcha del jueves. ¿Cuándo es jueves? Mañana. Mañana, la marcha de mañana, por la novedad, que va a ser muy grande, pero tiene una novedad, que es la presencia de los políticos. Gracias, Pablo. Gracias a vos.